Saludos, queridos míos. Yo soy Cryon, del Servicio Magnético. La canalización de hoy será polémica. Yo sé que les gustaría eso. Y voy a llamarla Una historia de una dimensión. Me gustaría retroceder con ustedes en el tiempo, a no hace mucho tiempo, cuando mi socio, el hombre que está en la silla, se encontró a sí mismo en un lugar muy lejano llamado Bolivia. Y estaba con un grupo muy parecido a este, un poco más pequeño, en una maravilla arquitectónica para esos días, en la cima de una montaña, un sitio arqueológico de tremenda importancia llamada Tiahuanacu. Y él escuchó a los guías mientras contaban la historia de lo que ellos habían encontrado en la arquitectura y lo que había allí y lo que habían logrado descubrir. Muy parecido a lo de aquí, solamente que no tenía tanto tiempo de haberse estudiado, pero ciertamente sí tenía él la distancia en años, porque Tiahuanaco se dice y ha sido datada por carbono como de 3.000 años de antigüedad. Y él tenía un misterio. Los arqueólogos tenían un misterio entre sus manos. Habían excavado en el barro y habían descubierto algo que no tenía ningún sentido. Artefactos que no deberían estar ahí, junto con artefactos que tampoco deberían estar ahí, de otra era, de otra época. Y los arqueólogos estaban muy confundidos porque vieron todo eso en el mismo nivel de la tierra, del barro. Ahora, en arqueología hay una palabra que no se especifica y que se dice que entre más profundo vas, cosas más viejas encuentras. Entonces habían encontrado cosas que no correspondían juntas en el mismo lugar. Y eso se convirtió en uno de los mayores misterios de Tiahuanaco. Mi socio se sentó a canalizar allí y, ante el horror de los guías, él explicó por qué se daba eso. Porque no era la historia de ellos y eso no les gustó. Y lo que yo dije en ese momento, en esa canalización, y lo digo de nuevo aquí hoy, es que muchos historiadores no le dan crédito a los que vinieron antes que ellos y que también fueron historiadores e incluso a otros anteriores, y no dan crédito que esos antiguos pudieran tener la suficiente inteligencia como para crear un museo. Ellos acababan de descubrir un museo quizás de 2.000 años de antigüedad, que tenía una colección de artefactos de sus ancestros y quizás de los anteriores a sus ancestros. La historia de una sola dimensión no le da crédito a los antiguos. No pueden creer que los antiguos sean tan sofisticados como ustedes, que hayan tenido sus museos, que les hayan importado sus ancestros. Esta es una tierra grandiosa. Hay muchas cosas que se esconden, que están ocultas aquí. Hay muchos misterios, pero todavía está el pensamiento de que ustedes tienen la sofisticación de estar interesados en su pasado y que ellos, los antiguos, no lo tenían. Ustedes no buscan sus museos ni les dan crédito de haber tenido el intelecto de hacer cierto tipo de cosas que ustedes también hacen. Eso quizás podría cambiar la manera como ustedes piensan. Imaginen por un momento que los egipcios de cierta época
excaven en la arena y encuentren algo que es de 800 años de antigüedad. Esos son muchos años. Algo que sus ancestros habían construido, algo increíble. E hicieron lo que ustedes hacen, lo descubren. Pero lo que hacen quizás es algo muy egipcio. Le dan otro propósito. Es posible que hayan ido y le hayan escrito cosas de su era que no ocurrieran en la época de lo que ellos estaban estudiando, creando entonces todo un misterio para los de ahora y que dicen cómo se pueden juntar todas estas cosas. Los historiadores del día de hoy no consideran que los egipcios antiguos tenían capas que quizás fueron cubiertas y redescubiertas 900 años después en una historia de 3.000 años. Del Egipto del Medio, el Antiguo y el Nuevo, es posible que eso haya sucedido 2 o 3 veces. ¿Qué tal si algunas de las cosas que ustedes ven ahora como maravillosas y descubiertas recientemente en los últimos 100 años hayan sido descubiertas, excavadas 2 o 3 veces por otros? Incluso quizás que hayan sido reescritas, alteradas, cambiadas. Es por eso que quizás hay cosas que pareciera que no deberían estar ahí. Voy a darles muchas cosas polémicas en este momento. Yo nunca, y nunca lo haré, contaré los secretos de una civilización. Eso es siempre para que ustedes lo descubran, así como descubren lo que está en su subconsciente, aquello que se esconde de ti, que puede desplegar la gloria de Dios. Toda la razón por la cual yo estoy aquí dando este tipo de mensajes es para tu crecimiento espiritual. Quiero darles algunos ¿qué tal si?, basados en lo que han visto en el día de hoy y lo que ha sucedido en esta grandiosa tierra. Tú limitas a los antiguos en su intelecto. Ustedes los empequeñecen en su percepción de lo que ellos son, comparado con ustedes. Pero ¿qué tal si estás mirando una sociedad que fue realmente avanzada? Pero no has encontrado evidencia de estas cosas. Y esperarías encontrarlas o esperarías haberlo visto en las paredes, escrito en los muros, donde todo lo demás está escrito. Entonces, déjame darte un gran ¿qué tal si? ¿Dónde obtuvieron los egipcios los planes para sus templos, los planos? ¿Y qué se supone que debería haber en sus templos? Estas son las respuestas, como te serían dadas por los guías. Los egipcios recibieron sus planes de Dios, donde vive Dios, y ellos construyeron sus templos para Dios, para que Dios viviera en todos ellos. Y todos se parecían y todos tenían el mismo propósito. Ese fue un plan de Dios, divino. ¿Qué encuentras en Egipcio que ha durado y durado? Y la respuesta es templos y tumbas. Templos y tumbas. Ahora, este es un ¿qué tal si ellos fueron inteligentes y listos y sin duda, ciertamente, tuvieron una matemática basada en el 12 que mi socio describe? Eso significa que estaban adelante de ti, de ustedes. ¿Creen por un momento que ellos hubieran perdido o no hubieran encontrado en 3.000 años los elementos y la dinámica de un sencillo sistema de poleas? Y tú no les das crédito por eso. Mecanismos para levantar cosas que ustedes tienen hoy en día, en los que
3 o 4 hombres con una sola cuerda pueden levantar toneladas. Ese es un sistema de poleas. ¿Creen ustedes que ellos, con una matemática basada en el 12 y con el intelecto que tuvieron y las matemáticas que sale a partir de allí y queda expuesta, no conocieran la hidráulica? Y tú dirías, bueno, pero un momento, tienes que tener electricidad. No, no es así. Necesitas algo que tenga una viscosidad para que bombee y sea flexible. ¿Has escuchado alguna vez del aceite? ¿Crees tú que tenían algo de esto? ¿Y qué hay de la viscosidad del barro? ¿Crees que tenían algo de esto? Hay algunos misterios. Pregúntale a un egiptólogo si alguna vez han abierto un sarcófago y han encontrado una sustancia extraña y como melcochuda en el ataúd. Eso sucede ocasionalmente cuando la hidráulica se derrama un poco cuando pones la tapa del ataúd encima. Quiero que pienses en esto. Un egiptólogo diría, no, porque nosotros nunca hemos encontrado ningún dibujo de eso, no hemos encontrado ninguna herramienta. Se lo perdieron totalmente. Ahora, esta es otra historia sofisticada de una historia de una dimensión. Busca para que la ausencia de las cosas te cuente una historia, no solamente lo que encuentras, sino lo que no encuentras. ¿Dónde están los planes o los planos de las pirámides con toda su sofisticación? Las pirámides fueron tumbas, pero ¿qué tal sí, queridos míos? Los planos dados por Dios representan una sacralidad que fue entonces expandida a las herramientas que utilizaron para construirlas, sagradas en el sentido de que nunca las mostraron. No eran para la gente del común, eran para los arquitectos. Se mantuvieron secretas, fueron utilizadas, por supuesto, en tantos lugares donde podían utilizarlas y revisar los planos, pero la gente del común no podía utilizarlas y luego las desecharon para que nadie pudiera tenerlas, porque eran herramientas sagradas. Nunca las han visto, ustedes, nunca ha habido un dibujo de ellas y sin embargo tienes toda la evidencia de que las utilizaron. Historia de una sola dimensión y siempre es un misterio, siempre es un misterio. ¿Qué tal si ellos tuvieran este tipo de cosas y nunca te las van o te las iban a mostrar? Pero tú vas a ver todo lo que construyeron con esas herramientas sagradas dadas por Dios. ¿Es eso acaso demasiado para tu imaginación? Saber lo mucho que la vida después de la muerte significaba para ellos y lo mucho que esos templos donde Dios vivía significaba para ellos, quizás era algo que nunca iban a revelar cómo los construyeron. Pero ¿qué tal si la manera como los hicieron es la misma manera como ustedes lo hacen hoy en día, con hidráulica, poleas, inteligencia? Queridos míos, hay más aquí que lo que ve el ojo. Y quiero cerrar esta canalización diciendo que me gustaría iniciar una serie que se revelará a sí misma en varias canalizaciones y se llamará Descubriendo el Ser, y va a ser metafórica para la tierra en la que ustedes están ahora. Yo soy Cryon, enamorado de la humanidad, pidiéndote que pienses por fuera de la caja de tu propia percepción. Y así es.